Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Si todavía no me conocen, mi nombre es Andrea y en este momento me encuentro en la ciudad de París, Francia. Llegamos hace un ratito y salimos a dar unas vueltas. Tenemos un free tour contratado, un free tour reservado y nada, algunas cosas marcadas en el mapa para hacer y mucho hambre. Así que en este momento vamos a ir a comer y los invito a que nos acompañen en este día por París. Bueno, yo me pedí este crepe que tiene salmón ahumado y brie y está muy rico. Como extrañaba comer un crepe en París. Es que no me imagino cómo son. No sé qué. Mira esto. Los amantes del queso. ¿Es de queso? Ah, sí. Nunca filmo la parte donde donde sacamos los billetitos. Pero bueno, estamos en el subte de París, el metro. La mejor herramienta de transporte, salvo ahora que está lleno de huelgas y parece que ya no funciona tan bien. Madre mía. Estábamos camino al Panteón, pero decidimos frenar en esta iglesia que no sé si la voy a poder pronunciar. Se llama Saint-Étienne-du-Mont, que quiere decir San Esteban del Monte. Eso sí me sale pronunciarlo. Como curiosidad les cuento que las escalinatas laterales de la iglesia fueron usadas como el escenario recurrente, o como un escenario recurrente, en el rodaje de Medianoche en París, la película de Woody Allen. Esta es una iglesia católica que fue fundada en 1494, se reconstruyó entre 1861 y 1868 y tiene un estilo gótico flamígero y renacentista. Y ahora sí, vamos a ir al Panteón, que en el año 2018 no pude entrar porque llegué tarde y estaba ya cerrado, así que vine temprano a sacarme mi deuda pendiente. La entrada nos costó 13 euros por persona y les cuento que este lugar se construyó en 1758, pero se inauguró recién en 1781. Esto es como un monumento que está destinado a honrar a los grandes personajes de Francia, que marcaron la historia de Francia, excepto los militares que tienen ya el panteón militar en Los Inválidos.
Su estilo es neoclásico y de hecho es uno de los primeros monumentos neoclásicos de Francia. Inicialmente se hizo para que fuera una iglesia dedicada a la patrona de la ciudad, que era Santa Genoveva. Pero su arquitecto original, Soufflot era su nombre, falleció antes de terminar la edificación de este lugar. El edificio fue terminado durante la Revolución Francesa en 1790 por los socios de quien fue su arquitecto original. Y en 1791 la Asamblea Nacional Francesa votó que el edificio sirviera de templo para albergar los cuerpos de los hombres ilustres de la patria. Actualmente el panteón alberga los féretros de 75 hombres y 6 mujeres, que fueron destacados especialmente en la historia de Francia. Entre los enterrados en el panteón se encuentran Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Jean Jaurès, Pierre y Marie Curie y el mismísimo arquitecto que comenzó con esta obra, entre otros. Por supuesto hay muchos que nosotros en nuestra cultura no conocemos. Entre las mujeres enterradas en este lugar, además de Marie Curie, está por ejemplo Josephine Baker, o así lo sé pronunciar yo, que fue una bailarina, cantante y actriz francesa de origen afroamericano, considerada la primer vedette y estrella internacional, pero además fue espía francesa contra la Alemania nazi y activista por los derechos de las personas negras. También se encuentra Sophie Berthelot, o como se pronuncie, perdón mi pronunciación, que fue una química francesa, pero también fue llamada la desconocida del panteón porque fue la primera mujer enterrada en el Panteón de París, pero no como reconocimiento a su labor científica, sino en homenaje a su virtud conyugal por su condición de esposa del químico e historiador Marcellin Berthelot. Nuestro siguiente destino es el Louvre, uno de los museos más visitados y famosos del mundo. Además vinimos el primer viernes del mes después de las 18 horas, que, atentis a este dato, es gratis la entrada. Y después de una cola de 30 minutos, finalmente entramos gratis. Les cuento que el Louvre fue mandado a construir en el siglo XII por Felipe II para ser usado como fortaleza. Al ingresar no se olviden de agarrarse un mapa, lo van a necesitar, y además está en todos los idiomas. Español, este es nuestro. En este museo se encuentra la famosa Venus de Milo, una obra descubierta en la isla de Milo en Grecia en 1820, que representa a la diosa griega Afrodita y es una de las joyas del Louvre. En 1911, el Louvre fue escenario de uno de los robos de arte más famosos de la historia. El ladrón Vincenzo Perugia, si es que se dice así, robó la Mona Lisa y la mantuvo escondida en su apartamento durante más de 2 años antes de ser capturado. Y justamente es en este museo donde se encuentra la famosísima Mona Lisa, o Gioconda, como la conozcan, y hay carteles indicativos, como pueden ver, por todos lados de cómo llegar hasta ella, porque es bastante complicado, pero cuando empiezan a llegar se dan cuenta porque se aglomera la gente y es muy difícil caminar, inclusive hay cola para intentar verla. ¿Tienen vidrio antirreflejo? No, No. La Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci, por si alguno no lo sabía, y es una obra que atrae, como les dije, a millones de visitantes por año, y además está protegida por un cristal antibalas. Este impresionante museo, con una increíble arquitectura y cuya fachada triangular causó cientos de especulaciones y mitos, alberga una colección de antigüedades egipcias, obras de arte clásicas y pinturas europeas de renombre mundial que, sumándolas, superan la cifra de 380.000. Sin dudas, si se encuentran por París, no pueden dejar de visitar este museo, que, como les dije, es uno de los más famosos del mundo. Y si es el primer viernes del mes, acuérdense de venir después de las 18 horas. Y así van a poder entrar gratis.
cansancio que tengo no tiene nombre. Estoy agotada mal. Creo que se me debe notar mucho en la cara. Piensen que esta mañana estábamos en Zurich, llegamos a París y hicimos un free tour. Fuimos al Louvre, fuimos al Panteón. Mucho fue caminando. De hecho hicimos 22 kilómetros caminando hoy. Y encima habíamos dormido muy poco. No sé cuánto dormimos, 5 horas creo, no me acuerdo. Así que estoy agotada. Pero bueno, quería hacerles cierre del video, no quería abandonarlos. Espero que les haya gustado lo que les mostré hoy. Me faltó mostrar, que voy a ver si lo puedo mostrar por ahí mañana y lo agrego en tal caso. Tengo que ver o si lo pongo en otro video, ya veré, pero me gustaría mostrar más o menos cómo se sacan los tiquecitos de transporte, que me vengo olvidando en cada lugar que voy. No porque sea mala o estúpida, o quizás sí, pero más que nada porque uno se tara. En ese momento está como, a ver, pongamos el idioma, ¿qué idioma hay? Inglés, bueno, pone inglés, bueno, a ver, ¿qué queremos? Un ticket, a ver, ¿cuánto sale? Y estás como con gente atrás en la cola que también quiere comprar. Entonces, nada, me cuesta grabarlos. En ese momento es como que me bloqueo y me olvido agarrar el teléfono. Van a escuchar ruido porque está el lavarropas puesto, porque en este departamento creo que les mostré en la foto, no sé si se ve en la foto, en el video, que había un lavarropas. Creo que sí que lo mostré, sí, lo mostré. Bueno, había lavarropas, entonces estamos aprovechando para lavar ropa y se escucha que está centrifugando. ¿Qué iba a decir? Bueno, así que voy a ver si puedo mostrarles lo de los transportes. Si no puedo, se los explicaré verbalmente como hice en otras ciudades. Y acá tengo más fe porque ya lo hicimos y no me voy a poner tan tarada la siguiente vez que lo haga. En otras ciudades por ahí era más complicado. De hecho, en Roma les conté que perdimos un tour por no poder sacar la tarjeta de transporte por llegar tarde. Creo que expliqué esa parte. Así que bueno, en definitiva voy a tratar de mostrarles lo de la tarjetita de transporte, me parece importante. Espero que les haya gustado el videito de hoy. París a mí es una ciudad que me gusta mucho, pero hay que ver en qué temporada vienen, en dónde se hospedan, bueno, si está en huelga o no, para ver si a cada uno le gusta, o no cada uno, pero individualmente si te gusta o no París. A mí me encantó, yo ya había venido y la primera vez que vine la amé con toda mi alma. Yo había venido en septiembre, 21 de septiembre, acá empezaba el otoño, pero el clima estaba espectacular. Creo que me llovió un solo día y yo estaba dentro de un museo, no, como que no me molestó. Usé el paraguas un ratito, pero después no llovió más. Fueron 6 días que hubo sol precioso, buen clima, con una campera estaba bien. Me hospedé cerca de la Torre Eiffel en ese momento, entonces mi experiencia en ese momento fue fantástica. Ahora estoy del otro lado de París, de la otra punta. Estuvo lloviendo hoy bastante y, y bueno, la experiencia es otra. La economía también es otra, tanto de París como la nuestra. Hay huelgas, mucha ambulancia, no ambulancia, perdón, mucha sirena de la policía por las huelgas. Entonces vamos a ver cómo resulta esta experiencia. Yo la voy a seguir amando a París, no importa lo que pase. Igualmente hoy disfruté el día, por más que estoy muy cansada. La verdad que me emocionó volver a esta ciudad que yo tanto quiero. Pero bueno, no está como yo la dejé. Yo vine en 2018 y post pandemia, post guerra, este tema de Macron que quiere subir la edad de la edad jubilatoria, también está como París patas para arriba, huelga acá, huelga allá, basura por todos lados. Pero no voy a dejar que eso empañe lo que yo conocí de París. Y quiero pensar y creer que va a volver a relucir como relucía antes. Y bueno, eso me gustaría pensarlo también para Argentina. Así que bueno, sin mucho más porque hablé un montón, me voy a despedir hasta el próximo videito. Adiós.